la pena la interrupción. Una hermana de la iglesia me trajo un dulce casero de ciruela. Lamento que no pase por el teléfono. Me lo voy a tener que comer solo. Muy bien. Enfatizaron entonces la gran comisión mundial. Los varios idiomas les servían para recordar todas las naciones que necesitaban oír el Evangelio. Hechos 2, 7 al 11. Estaban atónitos y maravillados todos diciendo, ¿no son estos todos galileos, estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y contemos con nuestros dedos. Quien tiene más de 10 dedos puede, porque son más, cuente con el de los pies. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Por lo menos 15 idiomas está nombrando. ¿Bien? Esto demuestra que algunos detractores de las lenguas dicen, no, solamente la recibieron los apóstoles, ¿no? Y bueno, y para un tiempo específico. Bueno, si 15 escucharon hablar y los apóstoles eran 12, ¿no? Porque ya habían elegido a Matías porque Judas se había suicidado, ahí por lo menos hay 3 que no son, ¿ven? Pero aparte, la palabra de Dios dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2:4. Entonces, muchos de ellos hablaron que no tenían ni idea lo que estaban hablando, muchos de ellos hablaron en idiomas comunes en la tierra, utilizados en la tierra, ¿eh? Idiomas de otras naciones, y otros seguramente hablaron en lenguas angélicas, en lenguas celestiales. ¿Bien? Porque fueron 120 los llenos del Espíritu Santo. De hecho, podemos hasta confirmar esto, porque unos decían, le estoy oyendo hablar en mi idioma, y otros que los oían decían, estos están borrachos. Así que seguramente alguno hablaba en un perfecto, por así decirlo, con lenguajes de hoy, francés, inglés. This is the teacher, this is the table. Y otro decía, Rama caca, yaca, camba, vaca. Bueno, ese que decía, Rambo agarra la bazuca, lo escuchaban y decían, este está borracho. ¿Bien? Mientras que el otro que estaba hablando en un idioma lo entendía el que escuchaba ese idioma. ¿Bien? Así que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban siendo inspirados por el Espíritu. Una de las características del despertar pentecostal son las misiones, justamente. ¿Bien? En el Pentecostés de Azusa, en el avivamiento de Azusa, se creía que las lenguas, se investigaban si las lenguas tenían alguna conexión con algún lenguaje nativo o utilizado en alguna nación, ¿bien? Y creían que si recibían ese lenguaje era porque habían sido llamados a ir a esa tierra. ¿Bien? Así que muchos de los misioneros, de las personas que eran bautizadas en Azusa, salían como misioneros. ¿Bien? Así que bueno, siempre que hubo un avivamiento, un llenar del Espíritu Santo, lugares donde se recibió el bautismo del Espíritu Santo, hubo un énfasis en las misiones. ¿Bien? Bueno. Tercero, lenguas como edificación personal. Y esto podemos decir, acá puse entre paréntesis, por sobre todo aspecto, porque llegaron las hojas,
Bien, Gris. Por sobre todo aspecto, ¿por qué? Porque esto es lo que podemos utilizar desde el primer momento de estar recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, de estar hablando en lenguas, en la edificación personal. Y esto, ¿En sí. qué busco acá? ¿En dónde va? La que dice 3, ¿por qué las lenguas como señal? Ah, sí, sí, sí. Y va El punto C. a dónde está el punto C. El A y el B. A ver. A Ah, y B sí, y aquí. abajo, lenguas como edificación personal. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, Bien, papi. de nada. Entonces, es lo que podemos utilizar desde que recibimos las lenguas, desde que comenzamos a hablar en lenguas, hasta que dejamos este cuerpo, hasta que nos vamos con el Señor. Es lo que le vamos a sacar provecho y a utilizar cada momento en que estemos hablando en lenguas. ¿Bien? Así que, por sobre todo, las lenguas como edificación personal. Lenguas, hablar en lenguas es hablarle a Dios. Primera de Corintios 14, Dios dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios hacia Dios. ¿Bien? Así que hablar en lenguas es oración, estamos hablando a Dios. Bueno, edificarse a sí mismo, el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Así que necesitamos estar utilizando este don para estar edificándonos a nosotros mismos. Esto es lo que va a traer fortaleza a nuestro espíritu, edificación. Recordemos Judas 20, que decía, edificándonos en la santísima fe, orando en el espíritu. Nos edificamos en la fe cuando estamos orando en el espíritu, que es la oración en lenguas. ¿Bien? Que unido a la interpretación, también edifica la iglesia. Así que cuando se ora en lenguas y se interpreta, se está edificando a la iglesia también. ¿Bien? Por esta razón era que Pablo deseaba que todos hablasen en lenguas, como dice ahí en Primera de Corintios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ven? Y esto, ¿en qué contexto lo está hablando? En el contexto de el culto público. En ese contexto está hablando esto. ¿Ven? Porque la profecía es para otro. La profecía es para ánimo, para exhortación, ¿bien? Para edificación, para la otra persona. ¿Bien? En cambio, las lenguas es para nosotros. Así que esto lo está diciendo para el orden del culto. O sea, dice, quisiera que todos hablen en lenguas en el culto. ¿Bien? Pero más que profeticen en el culto, ¿no? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas en el culto. ¿Por qué? Porque está edificando a la iglesia. ¿Bien? Esto no se aplica a cuando estamos encerrados en nuestra habitación, cuando estamos teniendo tiempo de comunión con Dios, ¿no? Ahí, ¿qué se utiliza? Ahí se utilizan las lenguas. ¿Bien? Ahí es las lenguas para edificación. Esto es exclusivamente para el culto público. Lo que está haciendo en el capítulo 14 está poniendo orden en el culto. ¿Bien? Por eso les dice, si van a estar hablando en lenguas, no tenían micrófono, pero digámoslo así, pasaban al frente al púlpito, tomaban el micrófono y se ponían a orar en lenguas. Y dicen, no hagan eso en las reuniones,
porque entra gente, no entiende nada, la iglesia tampoco entiende nada, no, eso déjenlo para el culto privado, ¿no? O si alguien está orando adelante, bueno, ustedes en su asiento sí estén orando en lenguas, pero no estén pasando al frente y orando en lenguas, si no va a haber interpretación, le dice, porque no enriquece eso. Se están edificando ustedes mismos y le están mostrando a la iglesia cómo se edifican a ustedes mismos. ¿Bien? Está poniendo orden en el culto público. Entonces, si las lenguas son para edificación, un razonamiento, ¿por qué Dios prohibiría un medio de edificación? Si las lenguas son para edificación personal y nos exhorta la palabra de Dios a edificarnos en la fe, orando en el Espíritu, y Dios da este don a la iglesia para que nos edifiquemos en el Espíritu, para que nos fortalezcamos en la fe, ¿bien? ¿Por qué va a estar prohibiendo un medio de edificación tan importante? ¿Por qué se lo va a estar dando a uno sí y a otro no? Si encontramos, y ahora con estos estudios, ¿no?, que las lenguas nos fortalecen aún a nivel físico, ¿por qué va a estar prohibiéndole a uno de sus hijos eso y dándole el don a otros? ¿Bien? Quiero que este hijo mío se fortalezca, quiero que el otro no, que quede débil, ¿no? Quiero que este sea fuerte en fe y en conocimiento y el otro que quede en ignorancia. No, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que vino a presentar Jesucristo. El que no hace acepción de personas y que ama a todos por igual. ¿Bien? Por lo tanto, Dios no prohíbe ningún medio de edificación y las lenguas son un medio de edificación importantísimo. ¿Bien? Judas 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, consérvense en el amor de Dios. Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Nos habla también de la oración en lenguas. ¿Bien? Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Bien? Por lo tanto, el orar en el Espíritu es el hablar a Dios, es el edificarse a sí mismo, es el fortalecerse en la fe. ¿Bien? Y necesitamos estar utilizando esto. También es intercesión como conviene. Pablo, en el pasaje anterior que leímos, dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Bueno, nuestro entendimiento está limitado. En otra ocasión diría, en parte conocemos o entendemos y en parte profetizamos. ¿Bien? Lo que no entendemos. Bueno, ¿cómo oraremos lo que no sabemos o lo que no entendemos? Y acá, justamente en Romanos 8 nos lo dice. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Eso es una debilidad que tenemos en la oración. ¿Cómo nos sobreponemos a esa debilidad? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Bien? Acá no se utiliza la palabra glosolalia. Y los detractores de esto, y yo les alerto de todas estas cosas porque estudié los dos bandos, ¿no? Estudié los antipentecostales y estudié los pentecostales también. Entonces, sé las cosas que dicen en contra también. Y dice, acá no dice glosolalia. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué son gemidos indecibles? ¿No? ¿Y cómo nos ayuda? Y si nosotros no podemos orar con el entendimiento, ¿cómo hacemos para que el Espíritu esté orando lo que sea
sino es uniéndolo con los pasajes que tenemos atrás, de orar en el Espíritu. ¿Bien? Así que gemidos indecibles, ¿qué quiso poner acá Pablo? No calza otra cosa que no sea las lenguas. ¿Qué quiso decir con eso? No, pero no dice lenguas. Y bueno, entonces, ¿qué quiso decir? No entra otra cosa. ¿Bien? Así que, ¿cómo viene a ayudarnos? ¿Cómo puede ayudarnos el Espíritu para que nosotros podamos orar cuando no entendemos cómo orar con la razón? A través de las lenguas. Si decimos no es a través de las lenguas, y decimos, bueno, no, lo que no entendemos por la razón, el Espíritu lo arregla solo, sin que nosotros hagamos nada, ni orar en lengua, ni hacer nada. No puede ser de esa manera. ¿Por qué? Porque si no, sería para cualquiera que no ora y que no tiene entendimiento de nada, que ni recibió a Cristo. Porque no entiende que la vida está en Cristo, porque no entiende nada de la palabra de Dios, porque no se esfuerza en nada, y bueno, el Espíritu lo ayuda. No es así. El Espíritu coopera con la voluntad de la persona. La persona tiene que poner su cuota, ¿bien?, hasta donde entiende, y lo otro va a estar ayudándolo el Señor. ¿Bien? No es tirarse en un sofá y que Dios haga todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la parte que a nosotros nos compete? El estar orando en lenguas. Con el entendimiento llegué hasta este punto. No puedo estar intercediendo por el problema de tal persona o por esta situación porque no conozco más. Bueno, ¿cómo continúo? Continúo orando en lenguas. Muchos lo arreglan de una manera fácil y dicen, bueno, Señor, vos lo sabés todo, encárgate. Eso es muy vago, ¿no? Y no sé cuánto Dios puede estar respondiendo una oración así, ¿no? Tan fiaca. Bueno, Señor, yo no conozco nada, vos lo sabés todo, así que aún vos sabés lo que yo tendría que orar, y si oro voy a orar mal, así que ¿para qué orar? Encárgate vos, Señor. Y, entonces, no tenemos que hacer nada nosotros y Él tiene que hacer todo. Vos sabés, si voy a la iglesia tal vez no entiendo, vos igual me podés bendecir sin que yo vaya, así que, Señor, no es de esa manera. Tenemos que poner nuestra cuota. Y en esa cuota se manifiesta la fe. Y Dios responde a través de ¿qué cosa? A través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nos movemos, la fe implica acción. La fe implica estar haciendo algo. Yo llego hasta acá, en el tema de la oración, yo llego hasta acá con mi entendimiento, ¿bien?, pero quiero seguir clamando por este tema. Y no lo entiendo. Voy a seguir clamando en el Espíritu. ¿Bien? Voy a separar tiempo para clamar en el Espíritu. Y vos vas a estar obrando. No me voy a dormir y digo, bueno, Señor, como no entiendo nada, arreglate vos con las cosas y le tiramos toda la responsabilidad a Él. ¿Bien? Bien. Y luego tenemos lenguas como manifestación de un paso sobre lo racional. Que esto es fundamental para la fe. Y podemos decir por qué se comienza por las lenguas y por qué es la primer señal o la primer evidencia. Porque tenemos que romper con nuestra razón. Parte de la fe para sanidad, que está plantada en su palabra, es creer antes de ver el resultado y ya tenerlo por hecho. El que cree que ya recibió lo que está pidiendo, lo recibirá. Es creer que ya recibió lo que estaba pidiendo. Y cuando cree que ya lo recibió, luego de eso lo recibe.
No es creer cuando lo recibió, porque ahí no funciona la fe. Una vez que lo recibiste, ¿para qué fe? Ya está. ¿Bien? La fe, ¿cuándo se aplica? Se aplica cuando no lo tenés en la mano, cuando no es tangible, cuando seguís sintiendo el dolor. Ahí se aplica la fe. De decir, es mía la sanidad y ya la tengo. ¿Bien? Cuando los síntomas están diciendo otra cosa, ahí se aplica la fe. Entonces, ¿cómo se comienza a ejercitar esta fe? Bueno, la locura de las lenguas es ir en contra de lo racional. ¿Bien? Ir en contra de lo racional. ¿Cómo puedo estar orando diciendo sílabas que no entiendo? Bueno, es a través del Espíritu. ¿Bien? La manifestación de un paso sobre lo racional. Las lenguas indican que estás dispuesto a someterte a algo por encima de tu mente, de lo racional, de lo que podés comprender, de lo que podés manejar. ¿Bien? Si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Otro de los estudios que se hizo en la Universidad Oral Roberts es que el lóbulo frontal del cerebro tiene actividad cuando nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos en nuestro lenguaje nativo, bueno, en cualquier otro lenguaje, mucho más en un lenguaje secundario, ¿no? En un lenguaje aprendido, porque necesitamos más esfuerzo y más conexiones, ¿no? mentales, racionales, para estar traduciendo tal vez las palabras. ¿Bien? Hay mucha actividad en el cerebro, en el lóbulo frontal. ¿Bien? Así que se va testeando el cerebro, las personas van hablando y le dicen, decí una poesía. Bueno, se pone a recitar un salmo. El que habita el abrigo del Altísimo y ven la actividad eléctrica en el lóbulo frontal. Bueno, ahora ora en lenguas. Se pone a hablar en lenguas, se apaga la actividad del lóbulo frontal. ¿Qué pasó? No está orando con el entendimiento. Esa parte del cerebro no está trabajando. ¿Qué está inspirándolo? Hay otra parte del cerebro que sí trabaja, que es la de la movilidad. O sea, la lengua la tenés que mover vos. Y esto es algo bien importante, porque muchos que no hablan en lenguas están esperando que Dios les posea la lengua y terminen hablando como utiliza el diablo a las personas que las que posee, ¿no? Y Dios jamás va a hacer eso, porque Dios no posee. Dios jamás va a estar violentando nuestra voluntad. ¿Bien? Entonces, para todo don se necesita o va a estar buscando Dios una cooperación, para todo don. Si no, es un milagro externo. Dios puede hacer milagros fuera de nosotros. Puede hacer, o sea, que llueva fuego, que llueva azufre, bueno, eso es algo fuera de nosotros. Él puede hacer cualquier cosa, puede hacer cualquier milagro que quiera, cuando quiere y como quiere. Pero un don que pasa por nosotros, tiene que estar nuestra voluntad de acuerdo y tenemos que poner nuestro porcentaje. Porque el don, Dios, el Espíritu Santo, se asocia con la persona, se asocia con el Hijo de Dios. ¿Bien? El Padre se asocia con el Hijo. Entonces ahí es donde fluye el don. Y en las lenguas no es diferente esto. Necesitamos estar asociados. Por eso una parte del cerebro, de la movilidad de la lengua, continúa funcionando, pero no el lóbulo frontal, que es el que hace, por así decirlo, las conexiones o manda los impulsos eléctricos de las palabras que va a decir, de lo racional que va a estar diciendo, ¿no? Se arma la oración primero en la mente, ¿bien? Y después sale por la lengua. Bueno, lo de las lenguas no es así. Las sílabas no se arman desde nuestra mente,
Las sílabas son inspiradas desde nuestro espíritu, pero la lengua la terminamos moviendo nosotros. ¿Bien? Así que es una cooperación ahí de Dios y el hombre. Si oro en lenguas desconocidas, entonces mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin frutos. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu abre al receptor a la variedad de los dones espirituales. Por eso es el primer don que se recibe. ¿Bien? Por eso es el inicial dentro del bautismo del Espíritu Santo. Es la evidencia inicial en el bautismo del Espíritu. Porque comenzamos a someternos a algo por encima de lo racional, y todos los dones terminan siendo por encima de lo racional. Por eso son sobrenaturales, no son naturales. Entonces no lo podemos razonar mucho. ¿Cómo podemos entender que le crezca un brazo amputado a una persona? Eso no entra en la cabeza, ¿no? Sin embargo, el que cree por eso está por encima de lo sobrenatural y le ordena al brazo que crezca. Y ve el milagro. Eso pasó en Azusa. ¿Bien? Desde el hombro le comenzó a crecer el brazo a la persona. Entonces, es algo por encima de lo racional. El bautismo del Espíritu Santo abre al receptor a la variedad de dones espirituales. La obra carismática en los apóstoles se vivificó en Pentecostés. Ellos habían hecho milagros a través de la fe antes. El Señor les dijo, vayan, sanen enfermos y echen fuera demonios, y les dio autoridad para eso. Fueron y salieron. Después tuvieron algunos problemas. ¿Recuerdan cuando bajó del monte de la transfiguración? ¿Y por qué no pudimos echar ese demonio? ¿Y qué les dijo Jesús? Por vuestra poca fe. Así que lograban algunas cosas, no lograban otras, pero después de Pentecostés, la obra carismática en los apóstoles fue vivificada, fue potenciada. ¿Bien? Vemos muchísimas más obras después de Pentecostés en los apóstoles que antes de Pentecostés, justamente por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Bien? Y veamos la exhortación de Judas, que es alguien de la iglesia de Jerusalén. Podemos decir que tenía el librito, que tenía la catequesis de Santiago, que tenía la catequesis de Pedro, y también de Pablo, el apóstol a los gentiles, que digamos que era de otra escuela. Bueno, los dos están diciendo, oren todo tiempo en el Espíritu, edifíquense en la santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Bien? Entonces vemos cómo la obra carismática de los apóstoles fue vivificada en Pentecostés. ¿Por qué? Porque oraban en el Espíritu. ¿Bien? No fue que oraron en lenguas en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, y nunca más. No, pasó a ser su lenguaje de oración también. Y se edificaban en la fe y eran fortalecidos en la fe, en esto. Es interesante que los 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Bien? Y dentro de esos 120 estaba María, la madre de Jesús. Así que es bueno animar a los amigos católicos a decirles, vos seguí el ejemplo de María, ¿no? Y andá al aposento alto como fue ella. Entonces le mostramos que entre los 120 estaba María y que María también fue llena del Espíritu Santo. Así que en vez de ponernos a pelear sobre que las imágenes, los dogmas de la iglesia, que motivémoslos a que sean llenos del Espíritu Santo. Vos seguí el ejemplo de María. ¿María dónde fue? Al aposento alto. Estuvo pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Fue llena del Espíritu, estuvo hablando en lengua, se edificó en la fe. Bueno,
¿Saben cómo termina una persona que termina buscando esto y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo? Totalmente entregada al Señor. Así que el mismo Espíritu después la va a estar guiando con todas las cosas que son incorrectas. Eso entre paréntesis. Me acordé que María también estaba dentro de los 120 y dije, es una buena manera de estar hablándole a los amigos católicos. Profe, Sí, justo le quería preguntar hace rato cuando estábamos contando los 15 idiomas aproximadamente, pensaba en eso, de que junto con los discípulos había también mujeres que estaban orando. Y pensaba que quizás alguna de estas mujeres también habló en uno de esos idiomas y podía ser. Y bueno, dije, me quedó ahí, no lo dije, pero justo ahora que volvió a hablar del tema. exactamente. Todos hablaron en lenguas y había muchísimas mujeres. Había muchísimas mujeres. Y en la iglesia después en general hay muchísimas mujeres. Yo tengo un videíto sobre mujeres, bueno, me parece que vos lo viste, sobre la mujer en la iglesia. Y Romanos capítulo 16 es una de las listas más largas de despedida de Pablo a la iglesia, y muchos pasan por alto la cantidad de mujeres que se nombran ahí, porque hay nombres que hoy no suenan, hoy familiares, son desconocidos, pero hay muchísimos nombres de mujeres que eran siervas de Dios, que estaban trabajando ahí codo a codo en el reino. Así que la iglesia le dio muchísimo lugar a la mujer, indistinto el tema del sexo, ¿no? Después empezó a coartar mucho eso, ¿no? Y más la iglesia gentil. Claro. Pero me Pero refería a igual, eso, ¿no? De que todos los que estaban ahí, o sea, todos fueron llenos, todos los que estaban ahí. todos, Genial. exactamente, todos fueron llenos. Eran 120, los 120 fueron llenos, todos. Bueno, la obra carismática en los apóstoles se vivifica en Pentecostés. La obra carismática en los laicos serían los que no son ministros ordenados. Podemos decir que los 12 eran ministros ordenados, tenían una tarea específica, ya Dios los había puesto como ministros, Jesús les había dado una comisión, ya se iban a vivir por y para el reino. Pero acá tenemos laicos sumándose a la iglesia, y los laicos también, cuando recibían el Espíritu Santo, resaltaba la obra que se manifestaba en sus vidas. Recordemos que cuando eligen a los 7 diáconos, eligieron 7 varones llenos del Espíritu Santo. ¿Bien? Para una tarea tan simple como servir las mesas, pero fueron a buscarlos así, que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué se manifestaba en ellos? Milagros, hacían señales. ¿Por qué? Y porque oraban en lenguas, porque se manifestaba esto por sobre lo racional, ya estaban dispuestos a someterse a algo por encima de lo racional, entonces esperaban cosas que Jesús había dicho y que, aunque no eran naturales, no eran normales, ellos la creían, ellos decían, aunque no lo pueda entender mi mente, sé que creo, sé que es así y sé que ocurrirá. Y así ocurría. Esteban y Felipe hacían milagros, como estuvimos viendo ya en la obra que hizo la iglesia en relación con las enfermedades. Creo que es la clase 3. ¿Bien? Y por último, la obra carismática en los que han experimentado el bautismo del Espíritu Santo es evidente. Analicemos los ministerios que conocemos de evangelismo. Carlos Anacondia, Billy Graham, ¿a quién más podemos nombrar? Bill Johnson en Estados Unidos, alguien moderno, o Claudio Freyson, y otro más, Luis Palau. Bueno, Carlos Anacondia, ¿ora en lenguas? Sí.
¿Se manifiesta poder en las campañas de él para liberación de espíritus y de sanidades? Sí. ¿Bien? Bueno, ¿Billy Graham oraba en lenguas? No. ¿Se manifestaban poder en, sí, conversiones, ¿no? Pero ¿se manifestaban sanidades y liberación, se manifestaban endemoniados? No. ¿Claudio Freyson ora en lenguas? Sí. ¿Se manifiesta poder en sus reuniones? Sí. ¿Y el otro que nombre? Luis Palau, que falleció hace poquito. Sí, movía una convicción de pecado importante en su predicación y llamaba a la conversión, pero no oraba en lenguas. ¿Se manifestaba sanidades en sus reuniones? No. Así que la obra carismática de los que experimentaron el bautismo del Espíritu Santo es evidente. ¿Por qué? Porque se sometieron a algo por encima de lo racional, comenzaron a edificarse en el Espíritu, orando en lenguas, ¿bien? Y eso lo llevó a más, ¿bien? Lo llevó a desarrollar carismas, dones espirituales. ¿Bien? Concluimos que las lenguas son la primera manifestación carismática que nos abre a la multitud de dones y nos edifica en nuestro espíritu. ¿Bien? Por eso Pablo dice, quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. Y finaliza diciendo, en el capítulo 14, y no prohíban el hablar en lenguas. Y esto, por supuesto, se entiende también en el culto público. ¿Ven? Porque en tu casa nadie te puede prohibir hablar en lenguas. Estás encerrado en la habitación, ¿no? Pero después de que dijo, no pasen a hablar en lenguas en público si no tienen interpretación, después también está diciendo, no prohíban el estar hablando en lenguas si hay alguien en el banco hablando en lenguas y orando para él, mientras otro está orando, llevando la oración adelante con la razón, con entendimiento. No vayan y lo callen a este. No, acá en la iglesia no se puede orar en lenguas. No prohíban esto. Esto suma. ¿Bien? No prohíban el orar en lenguas. Bueno, amados, hacemos un break. 10 minutos.